Realmente es un gran gusto celebrar los 60 años del CENDES y también hacerlo de este modo, con un foro, con las ponencias sobre las tesis, un puñito de ellas, ¿no? De las tesis que se han presentado en la que nosotros llamamos edades, que es el acrónimo que le encontramos, me parece que muy bueno, de la especialidad en Derecho del Ambiente y Desarrollo Sustentable, edades. Esto comenzamos en el año 93 en el CENDES y voy a aprovechar esta ocasión tan magnífica para un recuerdo con cariño y con reconocimiento a dos grandes personas, dos grandes mujeres, eh, Sonia Barrios, que fue la que con, inició pues el interés de la materia ambiental en el CENDE, que siempre había estado, bueno, y es su punto focal hacia la programación. Y a Lourdes Viero. Esto comenzó realmente con Lourdes. Se comenzó por programar la especialización y maestría en salud, en impacto en salud y ambiente. Y luego se comenzó también a preparar, que fue un largo proceso, la especialización y maestría en manejo de cuencas hidrográficas. Fíjense ustedes que eso se reveló realmente mm, visionario, aunque ya nosotros, la gente de ambiente, estábamos dándole a eso hacía ya bastante tiempo. Y fíjense que hoy en día, y desde hace muchos años, el problema ambiental es el cambio climático. Y fíjense ustedes el impacto en salud con lo que estamos viviendo con esta pandemia. Eran dos especializaciones, dos cursos que realmente se necesitaban en Venezuela y en el mundo. Muy poquito después yo le hablé a Sonia, más que todo en un sueño que yo tenía de hacer una, que no había en el país, una especialización en Derecho del Ambiente y Desarrollo Sustentable. Porque el derecho es el abre caminos, porque pueden imponerse muchas medidas fabulosas en materia de cuencas y en materia de cambio climático y en materia de impacto, pero si eso no está soportado en un Estado de Derecho por unas reglas claras, pues no se pueden aplicar. Y 3 días más tarde me llamó Sonia y me dijo, puedes empezar. Yo me sorprendí muchísimo, pero bueno, eso ya eh, fue maravilloso y comenzamos pues a implementar la especialización en Derecho del Ambiente. En 26 años, porque además resultó muy exitosa, en 26 años, hasta este año 2021, se presentaron 69 tesis, es decir, un porcentaje de egresados realmente fuera de lo común. Eh, la deserción fue mínima. Entonces, imagínense ustedes, eso es un promedio de 2 tesis y media, 2,60 por año, 69 tesis, de las cuales 20 fueron con mención publicación. Así que, por supuesto, yo estoy feliz y muy orgullosa de esa especialización. Bueno, aquí vamos entonces a presentar hoy un puñito muy pequeñito, pero muy representativo, de las tesis que se presentaron entre esas 69 tesis, un puñito muy pequeñito. De esos estudiantes egresados de edades, muchos siguieron el doctorado, como María Elisa, que nos acompaña en esta tarde, como José Duque, como Jesús Rojas, como Fátima Moreno, como eh, en este momento no recuerdo, a Margot Ayube y otros tantos que siguieron el doctorado. Bueno, vamos entonces a dar inicio con la primera de las exposiciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con
con Kismalú, y ella misma se va a presentar. Yo misma. ¿Quién es uno mismo para saber lo que ha hecho, ¿verdad? Y lo que no ha hecho. Claro, claro. Bueno, no, agradecidísima de que nos hayan contactado a los estudiantes de edades de SENDE para participar en este 60 aniversario. Muy alegre de que estén celebrando el aniversario así y es genial este tipo de reuniones porque creo que es la idea para que compartamos ideas, opiniones y ojalá se repita más seguido, no sé qué programación tendrán. Mi nombre es Kismalú Ochoa, yo soy ingeniera de minas, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. No sé si conocen a la profesora Alba de esa facultad. Ella, pues siempre muy preocupada por el ambiente, nos sensibilizó mucho acerca del tema y por eso decidí inscribirme en esta especialización de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Y fue genial porque conocí a gente espectacular y maravillosa, a la profesora Isabel, y a mucha gente que ya no está allá, creo, Claudia, el profesor Ceplaki, todos siempre muy, muy amigos, siempre muy colaboradores y siempre pendientes de sus estudiantes. Bueno, de mi trayectoria, no es mucha la verdad, pero bueno, yo empecé mi profesión como planificadora de minas en Carbozulia, en Maracaibo, allá en la mina Carbones del Guasara, y durante 3 años aproximadamente, y luego fui supervisora ambiental durante 5 o 6 años en PDVSA. Ahora soy mamá, tiempo completo, y mi ambiente es mi... Pero a eso viene el tema que vamos a discutir, que discutí en mi tesis. No sé si puedo compartir, yo creo que es aquí en compartir pantalla, no estoy segura. Sí, Kismalú, puedes compartir pantalla donde dice compartir pantalla en verde. Ok. ¿Lo viste? Sí, ya. ¿Allí? Ok. Listo. Yo lo puedo ver. Por favor, si las demás pueden decirme si lo ven. Sí, Ok. sí, Chévere. perfecto. Chévere, chévere. Adelante, Kismalú. Buenísimo. Bueno, el título es la propuesta de una norma técnica para la elaboración de planes de cierre progresivo de minas a gran escala y a cielo abierto en Venezuela. Este fue el título de la tesis. Y lo que más me preocupaba en el momento era esto de sensibilizar a las personas acerca del cierre progresivo de minas, porque usualmente cuando se realiza un proyecto en minería, que es el tema que conozco, cuando se cierra la mina, pues se cierra, se abandona. No se tiene una conciencia sobre que el proceso tiene que ser siguiendo cada una de las etapas de vida útil de la mina. Y por eso eh, se nos ocurrió mezclar esta duda del cierre progresivo de minas y llevarlo a una norma técnica, pues para que todos estemos como informados sobre esta problemática que a lo mejor no se ve tan importante en este país porque es petrolero, pero sí tenemos varias minas que están en un proceso de riesgo, de pasivo ambiental importante que se está, si se quiere, ignorando y quizás con este tipo de información podemos ayudarnos. Bueno, como que
conocimiento, una propuesta de norma técnica a la cual se concluyó con éxito y pues que pueda ser empleada en las actividades extractivas de minerales metálicos y no metálicos, solamente a cielo abierto, fue la limitación del tema, a cielo abierto en las etapas de exploración, desarrollo, producción, cierre y poscierre. Bien, a cielo abierto y a gran escala porque la mayoría de las minas que se encuentran en Venezuela actualmente operativas o en proceso de cierre técnico son en su mayoría a cielo abierto y a gran escala. Pues no incluimos canteras porque la mayoría de ellas tienen una jurisdicción en especial según el municipio, el estado, y pues preferimos ubicarnos, realmente la información iba a ser fenomenal, gigante, y nos enfocamos a esas minas que vamos a ver más adelante. Bien, utilizamos una metodología aplicada. Ay, me disculpan, mi tutor, el profesor Eduardo Zeplaki, fue quien colaboró en la tutoría de este trabajo especial de grado. Bien, en un principio se estableció una fase descriptiva y analítica para establecer las bases para la elaboración de la norma técnica. Esto conllevó a la revisión de los procedimientos que estaban realizando en cada una de las minas que en ese momento se encontraban operativas en proceso de cierre técnico. También una revisión internacional, se revisaron las legislaciones de Colombia, de Chile, de Perú, de Australia, de Canadá y de Estados Unidos para verificar cuáles eran las normas que ellos tenían vigentes para el cierre progresivo de minas. Y luego de esto se realizó una comparación de la legislación que tenemos nosotros en Venezuela referente a los cierres de minas y ambiental en general con el resto de las legislaciones y los procedimientos que seguía cada una de las empresas que se encontraban explotando las minas que estudiamos, que estaban bajo estudio. Bien, los resultados, no sé si voy bien de tiempo, si voy muy... los resultados fueron según esta metodología que fue empleada. Se realizó el estudio de los procedimientos internos que realizaba Carbozulia, la Corporación Venezolana de Minería, Loma de Níquel, allí es Loma de Níquel, y Bauxilum, que también pertenece a la Corporación Venezolana de Minería, y CBG Ferrominera del Orinoco. Ellas fueron las empresas que nos permitieron utilizar su información y además las que tenían las características de a gran escala y a cielo abierto. Ninguna cuenta con un plan de cierre progresivo, sin embargo, todas cuentan con un sistema de gestión, un plan de mina. Disculpe. Sí, ya deberías ir recortando. Ok. Pero ninguno cuenta con plan de cierre. Luego de esto y de la revisión de leyes internacionales y nacionales, se verificó cuáles eran los aspectos que se iban a utilizar para la elaboración de la norma, los responsables de la revisión, de la aprobación, de la supervisión, los procedimientos de entrega y los tiempos de entrega, la estructura y el contenido, y finalmente se llevó a una propuesta de norma técnica con sus fundamentos, su estructura y la presentación final de la propuesta. Esta propuesta fue llevada a revisión por 4 expertos técnicos en sistemas de gestión, en seguimiento ambiental, incluso de las mismas empresas que estaban en estudio. Bien, pienso que el aporte de este trabajo al conocimiento es, a pesar de que la norma es simplemente una propuesta, pues es sensibilizar
a cada una de las personas que se encuentran trabajando dentro de la supervisión de estas minas, de su inspección, así como los que se encuentran dentro del proceso productivo, para generar un plan de mina que realmente se encuentre alineado con la legislación ambiental y tomar conciencia de lo que es el cierre de mina en realidad, que no es un abandono, no es ya acabé con el recurso mineral y me voy, sino que tiene que ser algo progresivo, como lo dice la utopía que actualmente tenemos y que seguramente pronto será una realidad. Y bueno, que las personas que están en contacto con este tipo de procesos mineros sepan cuál es un procedimiento seguro que se puede seguir para realizar este tipo de planes de mina sensibilizados con la materia ambiental. Bueno, eso me adelanté. Bueno, a pesar de la naturaleza del instrumento, como les dije, representa una herramienta completa, es muy importante para el análisis consolidado de todos los parámetros necesarios para establecer un cierre progresivo de mina que pueda ser manejado por este equipo multidisciplinario que está encargado del seguimiento, de la inspección y la planificación de las labores mineras a gran escala. Bueno, finalmente lo que quiero es desearles un feliz aniversario a todos y les dejo un mensaje de Nelson Mandela. Siempre parece imposible hasta que se hace. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Kesmalú. Bueno, ahora vamos a escuchar a Francisco. Él se va también todos se van a presentar. Nadie mejor, nadie más capacitado para hacerlo. Francisco además es el último egresado de edades, Francisco. Así que Francisco, tienes la palabra. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes y agradecido enormemente con todos ustedes. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes en este aniversario. Mi nombre es Francisco Alexander Pulido Rangel. Actualmente me desempeño como fiscal nacional con competencia plena en Derecho Ambiental, especializada en fauna doméstica. Hablar de mi trayectoria dentro de la parte ambiental, bueno, comencé por los años 2000, en el año 2005 como coordinador de vigilancia y control del Ministerio del Ambiente. Posteriormente fui director de línea de la Dirección General de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales. Luego estuve en consultoría jurídica, a quien le agradezco en este día, realmente que fueron ellos que me están prestando la logística, ya que por problema de conexión tuve que recurrir a ellos, a consultoría jurídica acá del Ministerio de Ecosocialismo, y fui director estadal del Ministerio del Ambiente en el estado Sucre, así como director estadal en el estado Guárico y secretario de la Cuenca Hidrográfica de los Llanos Centrales. Y bueno, actualmente estoy ahorita en el Ministerio Público. De verdad muy agradecido con el CENDES por darme la oportunidad, no solo de compartir con ustedes este día tan maravilloso, sino también por darme la oportunidad de conocer a todos esos profesionales. De verdad que es un placer, doctora Isabel, cada vez que la nombro en cada una de las reuniones o de los cursos que dictamos. Es muy placentero escuchar cada una de esas opiniones. Por eso le dije al principio que se le extraña demasiado acá en el país. Y igual hablar del doctor José Duque y así como de todo el personal definitivamente que conforma el CENDE. Un reconocimiento muy especial a la señora Norma. Realmente siempre le digo que es un motorcito dentro del CENDE. Mi reconocimiento para todos ustedes. Bueno, efectivamente yo fui el último corte, el último que salió ¿ven mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Yo hice un trabajo basado en lo que es el cumplimiento legal en el manejo de desechos peligrosos provenientes del uso de agroquímicos, obviamente tomando como referencia en este caso, permítame. Ok,
tomando como referencia en este caso el sistema de riego Río Guárico, el cual se localiza en el estado Guárico. ¿Por qué tomé como referencia el sistema de riego Río Guárico? Pues obviamente es el sistema de riego principal del país, es una extensión de 210.000 hectáreas, de las cuales en producción en cada ciclo, que son los ciclos norte-verano y el ciclo de lluvia, hay una producción de 45.000 hectáreas. Como es bien sabido, pues el sistema o la siembra de arroz de una u otra manera genera una gran cantidad de demanda de agroquímicos, así como una gran cantidad de agua. La investigación surge a raíz de la necesidad mundial de generar acciones que permitan de una manera reducir los graves daños ambientales que no se vienen dando desde ahorita, sino que se vienen dando desde hace muchísimos años, y que al transcurrir del tiempo, pues obviamente esto ha generado un impacto negativo tanto a los diferentes ecosistemas que conforman la geografía nacional. Eh, es necesario hacer o irnos hacia los inicios, cuando la reforma agraria, pues en el país ingresó una gran cantidad de productos agroquímicos o agrotóxicos, los cuales eran entregados, a los campesinos y productores, y estos, en medio de su desconocimiento, pues lo que generaban, ellos hacían el uso indiscriminado, y en atención a este desconocimiento, pues hacían un manejo inadecuado de esos desechos peligrosos que se generan en cada uno de estos procesos. Desechos peligrosos como cuáles, pues tenemos los envases impregnados, los empaques impregnados, así como los implementos que ellos utilizan o que deben utilizar para la aplicación de estos agroquímicos. Pero tenemos una situación bastante delicada, que fue la que nos motivó a hacer ese planteamiento de trabajo. Pues el sistema de riego Río Guárico se sirve de lo que son las aguas que provienen del río Guárico, pero que entran a un sistema, ¿ok? Son represados a través de una represa, y de allí se distribuye hacia el sistema como tal. Una vez que el agua es utilizada, pues obviamente el arroz para su cosecha necesita estar seco. Lo que hace es que liberan el agua nuevamente, pero esa agua que está siendo liberada pues lleva una gran cantidad de trazas de agroquímicos que fueron utilizados en los diferentes procesos para contrarrestar lo que son las plagas y cada uno de los problemas que se le puede presentar al productor. Estas aguas posteriormente drenan a lo que son los cuerpos naturales, regresan nuevamente a lo que es la cuenca del río Guárico, del río Orituco, y descargan a su vez a lo que es el río Apure, para posteriormente llegar al Orinoco y luego terminar en lo que es el Mar Caribe. Realmente se convierte esto en una situación. Desde ahí en la atención de hacer una revisión del cumplimiento legal, siendo necesario de una u otra manera revisar, partiendo de nuestra Carta Fundamental, que dispone un capítulo exclusivo para lo que son los derechos o el derecho ambiental, establecido en los artículos 127, 128 y 129 de nuestra Constitución, pasando de la misma manera por lo que es la Ley sobre Sustancias y Materiales Peligrosos, lo que es la Ley Orgánica para el Ambiente, que es nuestra ley marco, lo que es la Ley Orgánica de Salud, así como la norma especial que regula de una u otra manera el manejo de estas sustancias, como es el decreto 1847, que es el Reglamento General de Plaguicidas. Y por último tenemos lo que es la Ley Penal del Ambiente. ¿Por qué pongo a la Ley Penal del Ambiente por último? Pues obviamente cuando revisamos, y aquí hago una referencia a ese análisis tan acertado que hizo la doctora Isabel en su momento de la Ley Penal del Ambiente, cuando revisamos el artículo 3 de la Ley Penal del Ambiente, nos damos cuenta que el mismo se señala que los delitos ambientales se generan a través de una contravención a una norma de carácter administrativo. En razón a esto, pues obviamente hago mención a la Ley Penal del Ambiente como el último instrumento legal. De la misma manera, es muy numeroso, pues podríamos decir que Venezuela se caracteriza por ser uno de los países que tiene una de las legislaciones ambientales más grandes y más completas. Obviamente tenemos una gran debilidad, y esa debilidad es que esta legislación está muy dispersa.
Seguimos trabajando, doctor Isabel, y perdóname que la nombre, seguimos trabajando por lograr esa codificación de lo que son las normas de carácter ambiental y poder de una u otra manera darle un uso más adecuado, porque obviamente ante la gran cantidad o la inmensa legislación que tenemos y lo dispersado que se encuentra esta, pues obviamente muchas veces hasta las mismas instituciones desconocen cuál es el uso que se le va a dar. Ahora bien, ¿en qué consistió la metodología empleada en la investigación? Esta se basó en una investigación de carácter cuantitativa y fue del tipo descriptiva con un diseño de campo. En esto se aplicó un cuestionario de 19 ítems. En estos 19 ítems pues, se establecían unas preguntas donde su respuesta era un sí o un no. Preguntas que de una u otra manera pues, me iban a llevar a establecer o a determinar realmente los puntos neurálgicos, por llamarlo de esta manera, que estaba tratando el trabajo de grado. La población a objeto del estudio fueron 240, la población objeto de estudio son 240 empresarios. Quiero decir con esto que el sistema de riego Río Guárico está conformado por 210.000 hectáreas. De las 210.000 hectáreas está a su vez dividido en lo que son 240 parcelas. De las 240 parcelas que conforman las 110.000 hectáreas, como lo dije al principio de la exposición, pues tenemos una producción por cada ciclo de aproximadamente entre 30, 35 y 45.000 hectáreas de arroz. Esto de manera anual. Se hizo una selección aleatoria tomando como referencia 69 productores a los fines de poder de que estos 69 productores se vean como una muestra de campo y poder determinar de acuerdo a su respuesta el conocimiento, así como la disposición, el manejo de los desechos peligrosos, así como de la normativa ambiental aplicable, en este caso correspondiente a lo que es el manejo de agroquímicos. Es así como llegamos a lo que son los resultados, pues obviamente como tenemos un tiempo muy reducido, quise tomar dos como principales. Tenemos que en el cuadro número 2 del trabajo de grado, tenemos que es la conceptualización sobre la normativa legal. Los resultados, pues se determinó que a pesar de que Venezuela cuenta con diversas normativas legales, que amparan en materia ambiental el 94,2% de los encuestados, de 94,2% de los encuestados es sobre la población, sobre los 69 que fueron de manera aleatoria seleccionados, sabe que estos son desechos y qué efecto tienen los mismos sobre el ambiente y sobre la salud. De la misma manera, cuando nosotros hacemos como una evaluación o un análisis de los resultados que estamos obteniendo en atención a los ítems, podríamos decir que en relación a este hecho y analizando los resultados muy particularmente, es posible verificar que el 42, acá lo estoy marcando, el 42,3% de los empresarios y productores encuestados respondió que sí conoce sobre la existencia de una normativa legal para el uso y manejo de desechos peligrosos, pero en contraste a esta situación, el 43,38% que tenemos acá, el 43,38% manifestó no haber realizado algún estudio de impacto ambiental para evidenciar si sus actividades tienen efectos en el ambiente. Por lo tanto, resulta fundamental que los empresarios y productores conozcan sobre estas leyes. Cuando hablamos de ese estudio de impacto ambiental, es ese instrumento de control previo que definitivamente es necesario en cada una de esas actividades, pero obviamente tenemos una actividad agrícola. Lamentablemente, cuando se crea el sistema de riego Río Guárico, no se hizo un estudio de impacto ambiental de manera tal de poder determinar cuál era ese impacto que a largo tiempo iba a generar o podía generar, evidenciándose hoy definitivamente las consecuencias de esa situación. De la misma manera tenemos que el cuadro número 5, que es la disposición final de los desechos peligrosos. Cuando hablamos de los desechos peligrosos, como lo dije anteriormente, pues estos se tratan de envases, empaques, la ropa, los instrumentos que pasan a desuso. ¿Cuál es esa disposición final que se le da a estos desechos peligrosos? Y tenemos que asimismo que el 46,33%
desconoce sobre la normativa legal venezolana respecto al manejo de desechos peligrosos para el uso de agroquímicos. Veamos las dos referencias, el cuadro anterior con este cuadro, con el cuadro número 5. Como si saben de que existe una normativa legal ambiental, pero desconocen, el 46,33% desconocen la normativa legal venezolana respecto al manejo de desechos peligrosos por el uso de agroquímicos. Por su parte, se observó que el 56,4% entierran, queman o dejan en el campo los envases y empaques. Hago aquí un paréntesis respecto a esta situación. Cuando comencé la exposición, hablé de lo que era la reforma agraria, cuando estaba en el Instituto Agrario Nacional, de cómo se estaban creando o se generaron una gran cantidad de financiamiento al campo. Este financiamiento consistía no solamente en la entrega de tierras, sino también le entregaban los implementos, hablando de este caso semillas, fertilizantes, pero fertilizantes que en su momento ingresaron al país de una manera muy descontrolada, que posteriormente se convirtieron en un problema. Hablamos de un caso muy particular, el famoso DDT. El famoso DDT fue muy usado en los años 60, años 70 en nuestro país, pero ya a partir del año 80, 85, pues se determinó el impacto negativo que no solamente generaba en el ambiente, sino en la salud. Entonces, imagínense que en aquel momento los productores grandes, los productores, los campesinos, hacían uso de estos agroquímicos, y una vez que estaban en desuso los empaques los enterraban. Y aquí es alarmante decir hoy en día, pues todavía vamos a los campos y podemos observar cómo lamentablemente esta práctica sigue, porque es una práctica muy enraigada en la población. Y a veces hasta vemos con preocupación cómo utilizan los envases, le hacen un solo lavado y utilizan los envases como para almacenar agua. Pero continuando aquí con lo que estamos hablando referente a este cuadro, en este sentido, para conocer sobre el tipo de disposición final que hacen los productores y empresarios encuestados, es necesario analizar que la respuesta más a detalle para poder identificar que el 57,97% mencionó que a veces ha quemado los desechos provenientes del uso de agroquímicos. Asimismo, el 60,87% indicó que a veces ha enterrado este tipo de materiales, y por último el 49,28% indicó que a veces lo ha dejado en los campos de cultivo. Es así como llegamos a lo que son las estrategias que se fueron estableciendo en cada uno de estos, pues así como los resultados. Ajá, doctora, estoy montado sobre la vamos a ir un poquito concluyendo. Perfecto. ¿Sí? Disculpe. Seguro, doctora, no se preocupe, doctora, tiene mucha razón. Ok, ya para cortar el tiempo, pues llegamos a lo que es se subdividieron diversas estrategias atendiendo los objetivos del desarrollo sustentable, enmarcado en lo que es la Agenda 2030, toda vez que en el desarrollo del trabajo se le dio una gran importancia en lo que es el manejo integral de las plagas como un uso alternativo al uso de agroquímicos. También podemos decir que se observó que un porcentaje considerable recurre a enterrar estos materiales, generando a mediano y largo plazo que las aguas subterráneas, los acuíferos, se vean afectados. Es necesario resaltar que el municipio Francisco de Miranda, o sea, Calabozo, en el estado de Guárico, se encuentra sobre un gran acuífero y lo mismo constituye una BRAE. ¿Cuáles fueron los aportes de este trabajo en cuanto al conocimiento? Se pudo profundizar al respecto al manejo de los desechos peligrosos que se están realizando en el sistema de riego Río Guárico. Se logró analizar e interpretar los distintos instrumentos normativos legales que sancionan el daño ambiental, así como se generaron estrategias para abordar la problemática detectada atendiendo a los objetivos del desarrollo sustentable. Termino esto, mis estimados profesores, con un pensamiento de Martin Luther King, quien dice: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. De verdad, muchísimas gracias por este momento. Muchas gracias, Francisco. Gracias también por tus palabras. Y bueno, el código del ambiente se quedó hecho, pero está listo. Estamos trabajando para eso, doctora. Como por la ley de tierra también. Ajá. La ley de suelo, la ley de suelo que no La ley de suelo también está lista
Bueno, esperando a ver si sale. Bueno, vamos ahora con María Elisa Febres. María Elisa Febres hizo su doctorado en desarrollo sustentable. Una gran persona, yo le tengo un gran cariño a María Elisa, y aquí la dejo con su tesis, con su presentación sobre la tesis que fue la regulación del acceso a los recursos genéticos en Venezuela. Y María Elisa, tú te presentas. Claro, profe, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la profesora Zulay Poggi por la invitación. Muchísimas gracias a la profesora Isabel de los Ríos, que pues es un gusto verla hoy. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Sí. Bueno, yo soy abogada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Este trabajo se hizo pues con la guía, tutoría y todo el amor y las puertas de su casa abierta de la profesora Isabel de los Ríos. Soy doctora en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar, en donde la profesora Isabel de los Ríos también me acompañó como tutora en esa tesis, conjuntamente con el profesor Arnoldo José Gabaldón. Yo fui funcionaria del Instituto Botánico de Venezuela, de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Ambiente. Posteriormente pasé al área de las organizaciones no gubernamentales. Trabajé con la ONG Vitalis. He sido profesora en la Universidad Metropolitana en Costa Rica, donde me encuentro desde hace algunos años en la Universidad para la Paz. Y bueno, actualmente soy consultora en temas de sostenibilidad y continúo con la ONG Vitalis Latinoamérica. Para empezar con el tema de estudio, pues bueno, primero aclarar que el año en que se realizó esta tesis fue en el año 2001. Creo, si no me corrige profesora, que fue la primera cohorte de la especialización. No, la primera fue en el año 95. ¿De salida? De salida. Sí, ok. Sí. Bueno, esta tesis nos retrotraeremos pues a lo que es la institucionalidad y la normativa del año 2001. El objeto de estudio fueron los recursos genéticos desde una perspectiva jurídica. Los recursos genéticos, estamos hablando de la biodiversidad, en donde allí entendemos que están pues los ecosistemas, las especies y los genes. Y pues los genes, todo material bien de origen animal, vegetal, microbiano, que contiene unidades funcionales de la herencia y que tiene un valor real o potencial. De allí su importancia de ese valor real o potencial que a través de la ciencia, la tecnología, la biotecnología moderna, pues podía tener muchos usos, desde científicos y para la conservación hasta usos industriales, comerciales, en la industria farmacéutica, en la agroindustria, en la bioremediación y todo lo que eso pudiera conllevar, siempre con el tema de que estos recursos genéticos en su mayoría se encontraban en sus países de origen, eran países en desarrollo, mientras que la tecnología pues la tenían los países desarrollados, y cómo pues tratar de equilibrar esta situación. De aquí se partía con 4 principios básicos. Primero, la soberanía que ejercen todos los estados sobre sus recursos genéticos y la categoría de bienes de dominio público que se les asignó. Segundo, que para acceder a los recursos genéticos tenía que existir un consentimiento fundamentado previo del país, que es país de origen de esos recursos, y bajo unas condiciones mutuamente acordadas precisamente para ver esos beneficios. El siguiente principio era el de participación justa y equitativa en los beneficios potenciales que se pudieran generar de ese uso de los recursos genéticos. Y por último, el reconocimiento de los derechos y los beneficios a comunidades indígenas y locales por los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales que ellos pudieran aportar en todos estos procesos asociados a los recursos genéticos. Todo esto
estaba regulado primero por Naciones Unidas a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica que había sido entrado en vigor en el año 94, a través de la FAO, que regulaba específicamente un tratado sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el centro realmente de esta investigación, que fue la decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Para ese momento, pues Venezuela parte de la comunidad andina, en donde se trabajaba en bloque, pues aprovechando esa condición de países megadiversos, en una estrategia regional de biodiversidad y normativas comunes. Y por último, pues las normativas nacionales, en donde la autoridad nacional competente, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, que ya se había dictado la ley de diversidad biológica, en donde el Ministerio del Ambiente era esa autoridad competente. Entonces, el objetivo del trabajo fue modelar un marco conceptual para orientar el desarrollo de normas reglamentarias sobre acceso a los recursos genéticos. Teníamos todas estas normativas contentivas de principios, teníamos la decisión 391 que regulaba a fondo el tema, pero pues quedaba mucho trabajo por hacer. Sobre todo considerando, como les decía, el Convenio sobre Diversidad Biológica entró en vigor en el año 1994 y la norma que dictó la Comunidad Andina fue la primera a nivel mundial para regular este tema. Entonces, éramos pioneros en el mundo en este tema. Los objetivos específicos del trabajo fueron analizar el concepto y la naturaleza jurídica de los recursos genéticos y qué efecto jurídico podían tener esas condiciones de bienes de dominio público, etc. Analizar todos los instrumentos jurídicos que regulan el acceso a nivel nacional, regional e internacional, analizar en sí el procedimiento establecido en la decisión 391 que traía pues figuras y en general era muy novedosa y había mucho que analizar. La naturaleza jurídica, contenido y efecto de los contratos de acceso, que eran pues unos nuevos contratos de concesión, unos nuevos contratos administrativos a los cuales se estaba enfrentando el Estado, y ver cuáles eran todas las posibilidades de actuación del Estado para salvaguardar esos recursos genéticos. Entonces, la justificación de la investigación, ¿por qué era necesaria esta investigación? Primero, como lo señalé, era una materia de muy reciente desarrollo, con características muy particulares, pues vinculado a lo que eran en ese momento los avances de la ciencia y la tecnología. Muy pocas experiencias similares, al ser pioneros, pues no hubo esa oportunidad de hacer un análisis comparado como se hace cuando están más desarrolladas las normas. Había que crear mucho de lo que se tenía que hacer. Como decía, conceptos, mecanismos, figuras novedosos y además polémicos, porque pues había mucha resistencia por parte de la comunidad científica con todas estas normas, porque las normativas regulaban tanto las actividades con fines productivos como también las actividades académicas, y se sentía que esto podía ser un freno importante para la investigación y sobre todo para la investigación a nivel nacional. Por otro lado, se había observado que existían estas normas y el ministerio era el encargado de la aplicación. Sin embargo, pues la aplicación era muy escasa y estaba resultando muy difícil. Había falta de respuesta o tiempos muy largos para la respuesta por parte del Ministerio del Ambiente. Esas respuestas, si uno las analizaba en su conjunto, bueno, pues muchas veces no tenían unos razonamientos claros y no eran congruentes y consistentes entre sí, unas respuestas para unos casos y para otros, porque no había esos criterios todavía. Entonces esto pues generaba mucha inseguridad jurídica. Entonces, aparte de que no había desarrollo normativo, tampoco existía el desarrollo teórico, por lo novedoso de todo el tema. Entonces, pues hacía falta pues hacer mucho prácticamente desde cero. Y en términos prácticos, pues la justificación era que realmente se estaban perdiendo muchas oportunidades y potencialidades del país como país megadiverso, y había muchas expectativas de lo que se pudiera lograr a través del uso de la biodiversidad y todo lo que eso pudiera significar. El trabajo se realizó pues, bajo una metodología cualitativa,
con una investigación documental. Pues se seleccionaron, revisaron y organizaron las fuentes, que fueron pues, fuentes normativas, muchas de ellas, también parte de la doctrina jurídica de derecho puro, para tratar de aplicarlo a este nuevo tema y cómo poder ir dándole bases al tema. Se hizo el análisis, comprensión, interpretación, el relacionamiento de todos los contenidos, síntesis, deducción, para pues posteriormente construir esas nuevas propuestas y conclusiones, lo que fue la construcción de ese conocimiento que ya vamos a ver. Bueno, como resultados, pues lo que se quería era generar elementos detallados que pudieran formar, reforzar o aclarar los criterios para la aplicación de los principios y disposiciones sobre el acceso a los recursos genéticos en Venezuela. Entonces, primero, se establecieron con detalle la naturaleza y las cualidades jurídicas de los recursos genéticos como bienes, y se hicieron aclaraciones sobre sus efectos. Esto porque por primera vez se estaba entendiendo que el recurso genético tenía un régimen jurídico distinto del recurso biológico, a pesar de que físicamente estaban unidos. O sea, una planta, pues la planta en sí, a nivel de la especie, tenía un régimen jurídico, pero la información genética contenida en esa planta tenía un régimen jurídico completamente diferente a nivel de autorizaciones etcétera. Luego, se establecieron elementos específicos para los contratos de acceso. Es decir, se analizaron cuáles deberían ser esas modalidades de un contrato de acceso, cuáles serían las partes, los requisitos, las formalidades, las obligaciones, las garantías. Se hizo algo interesante, que fue utilizar figuras y mecanismos especiales según el tipo de acceso y los solicitantes, por lo que hablaba anteriormente de que había pues mucha resistencia por parte de la comunidad científica con estas normas. Entonces pues se trató de adaptar y de hacer algún tipo de distinción entre los tipos de solicitantes y los fines que tuviera ese acceso, y si se trataba de investigaciones de extranjeras o investigaciones por parte de instituciones nacionales. Luego se trabajaron cuáles serían los aspectos institucionales y de procedimiento deseables. Entonces, cuáles serían las capacidades, cómo se haría un análisis integral para realmente poder negociar esos contratos, esos beneficios, cómo sería el abordaje multisectorial, porque pues la decisión 391 atribuía las competencias al Ministerio del Ambiente, pero pues se hizo evidente que había muchos otros organismos del Estado que tendrían que estar involucrados. Y se establecieron los criterios de evaluación de las solicitudes de acceso y pues algunos términos para la negociación de los contratos. Esto pues fueron algunos de los modelos y de los aportes que se presentaron de cómo llevar a cabo la negociación, cómo tramitar las solicitudes de estos contratos dentro de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica. Y la otra figura tiene que ver con el involucramiento de diferentes instituciones del Estado según las competencias que tenían en materias que estaban muy relacionadas con el acceso, en este caso la materia indígena, por todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado previo de comunidades por el uso de conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que tenía que ver con patentes, y en el caso del Ministerio del Ambiente, pues todo lo que tenía que ver con CITES, con áreas protegidas, con recursos biológicos silvestres, bioseguridad y evaluación ambiental. En cuanto a lo que fue el aporte de este trabajo, bueno, pues tuve la dicha de que el trabajo fue publicado por el CENDES, y pues puedo decir que tuvo muchísima difusión y fue en ese momento referente
para nuevas investigaciones jurídicas en otros países, en donde pues se estaba todavía trabajando en esos temas, como se sigue trabajando, porque pues ha sido un tema que ha seguido evolucionando. La decisión 391 continúa vigente. Bueno, como sabemos ya, Venezuela desde hace algún tiempo no es parte de la Comunidad Andina de Naciones, lo cual desde la perspectiva de la gestión ambiental y de la diversidad biológica, pues en mi opinión fue una pérdida importante, porque ahí se asumían como bloques negociadores y como bloque de países megadiversos, en donde se trataba de hacer aportes importantes. En cuanto a la decisión 391 hubo muchas expectativas. Sin embargo, pues hasta la fecha incluso puedo decir que las experiencias no fueron tan exitosas como se hubiera querido. Y bueno, desde el año 2014 el Convenio de Diversidad Biológica dictó un protocolo, el protocolo de Nagoya, para regular precisamente todo este tema de la distribución de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y por permitirme también poner este granito de arena en todo lo que es este maravilloso acervo de trabajos e investigaciones que destacó la profesora Isabel de los Ríos. Gracias. Muchas gracias, María Elisa. Bueno, es un placer volverte a encontrar. Y ciertamente ese libro fue publicado por el CENDES y es de gran ayuda, porque no había nada. Lo que había era la resolución que hayas comentado, y a nivel teórico, bueno, estaba faltando este gran aporte. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasarle ahora la palabra a Gena Rincón. Bueno, tenemos ya 5 minutos de retardo porque comenzamos pues con 5 minutos después, pero entonces Sí. yo te voy a pedir, Gena, que no pasarte el tiempo. No me seas tan extensa. Ajá. Sí, Gracias. no se quedaría aquí toda la tarde oyéndolos, pero Oh, sí. creo que los programas estos tienen un límite, ¿no? Sí. Un tiempo. Bueno, Sí. entonces vamos a escuchar a Gena Rincón hablando de los procedimientos administrativos ambientales. Gena, y tú misma te presentas, ¿no? Entonces, Sí. Buenas tardes a todos los que están conectados. Un enorme placer poder compartir estas instancias por medio de estas redes y aceptar esta invitación por ese 60 aniversario de nuestro gran instituto, que nos formó como especialistas en la materia. Mi título de mi trabajo especial de grado fue Análisis Jurídico de los Puertos de Refugio y su situación en Venezuela dentro del Convenio Marpol. Como les decía, yo soy abogado egresada de la Universidad de Carabobo, especialista en Derecho Marítimo y Comercio Internacional en la Universidad Marítima del Caribe, y a la vez soy especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, egresada del CENDES. Si bien es cierto, el trabajo especial de grado fue bastante, digamos, accidentado por la falta, digamos que de normativa en cuanto a la actualidad en nuestro país. ¿Por qué motivo? Porque mi trabajo de grado, como les dije, se basó en el análisis jurídico de la figura de los puertos de refugio y su situación en Venezuela dentro del Convenio Marpol. El Convenio Marpol es el que regula todas aquellas eventualidades que se suscitan en los mares producto del transporte de hidrocarburos. Y en ese sentido, a mí me pareció importante, dado que Venezuela es un país netamente petrolero, poder abordar el hecho cuando nosotros tuviésemos una contaminación y que no pudiéramos poder, cómo tratarla, o sea, cómo abordarla. En el trabajo de grado yo me planteé varios objetivos
en principio la descripción, o sea, para abordar el tema, mi propósito fue analizar los puertos de refugio y lo hice varios objetivos. Primero, analizar los aspectos teóricos de la figura de los puertos de refugio. Segundo, identificar qué normas nacionales e internacionales de seguridad marítima habían más relevantes en relación con esta figura. Tercero, yo quise contrastar las normas técnicas internacionales de seguridad vigentes para los Estados miembros de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, en concordancia con lo establecido en el Convenio Marpol 7378. También quise precisar con el trabajo lo que era, qué importancia surgía ambiental, qué importancia ambiental surgía de la figura, de la implementación de la figura de los puertos de refugio para nuestro estado, para Venezuela. Y por último, establecer la importancia que representaba para el estado venezolano el poner en marcha esta figura de puertos de refugio, la cual sigue siendo digamos que invisible porque aún no ha sido puesta en marcha. La metodología que yo empleé para ello, bueno, de allí, para yo abordar el tema, a mí me surgieron varias interrogantes y mi metodología empleada fue la del tipo documental. ¿Qué hice yo? Bueno, realicé varias revisiones a toda la normativa inherente al caso, revisiones críticas, y aparte de eso, contrasté el conocimiento, integración, organización y evaluación de esa información teórica y empírica existente sobre el problema. Yo elaboré un análisis de conceptualizaciones para llegar a mis objetivos y esta fase la efectué tomando en consideración los textos y leyes nacionales. Y al mismo tiempo yo hice una comparación con otros países tales como España, como Estados Unidos, como Portugal, Inglaterra. También me vine hacia la parte de Latinoamérica y quise contrastar con Argentina y con Chile. De allí surgieron, pues, analizando estas fuentes bibliográficas legislativas de diferentes jurisprudencias, tanto nacionales como internacionales, surgieron los planteamientos que posteriormente pude hacer al finalizar la investigación. Yo me planteé varios objetivos. Entre los objetivos que me planteé, ya se los digo porque en realidad fueron 6, y mis objetivos realmente sí cumplí las expectativas establecidas para mí en el trabajo, que me generaron los siguientes, lo que ven en la lámina, las siguientes conclusiones. Pero les digo rápidamente cuáles son los objetivos, que los tengo acá, se me perdieron en el computador. Pero en principio fueron establecer un concepto de lo que es la figura de los puertos de refugio, dado que nuestro país, a pesar de ser parte de la OMI y ser parte del convenio Marpol, no tiene esa figura contemplada dentro de la normativa marítima que está establecida en el país, vigente para nuestro país. Entonces yo primero estudié los aspectos teóricos en relación a la figura de los puertos de refugio, una serie de conceptos, como les dije, identifiqué cuáles normas había, establecí la importancia que representaba para nuestro país implementar esa figura, dado la extensa cantidad de costa venezolana, y dado que la principal actividad que se genera o que se realiza en nuestro país es realmente el transporte de hidrocarburos. Cuestión esta que no nos exime o no nos debería de limitar importancia, porque está presente siempre y latente siempre el poder haber un derrame de hidrocarburos, como también lo ha habido de las refinerías que existen en el país. Creo que fue el año pasado o antepasado, hubo un derrame bastante fuerte en la refinería del Palito, y ese hidrocarburo llegó hasta las costas de Falcón, y de hecho nunca se hizo nada. Por lo tanto, sigo insistiendo, y a mí me inquieta que esta figura de puerto de refugio no exista,
porque eso sería minimizar los daños ecológicos y ambientales para toda la fauna y toda la flora silvestre que hay en las aguas de los mares. Producto del análisis que yo realicé allí, yo generé varias conclusiones, siendo las más importantes las siguientes. Primero, en nuestro país existe una ausencia total de una normativa local que defina la figura de los puertos de refugio dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Dentro del trabajo yo establecí una conceptualización de lo que debía ser la figura de los puertos de refugio. Yo propuse esa definición tomando en cuenta el convenio Marpol, porque es lo que tenemos más a mano. Dado que ni en la Ley General de Marina y Actividades Conexas, ni en la Ley de Puerto, ni en la ley de la otra, ahorita se me escapa de la mente, hay 3 leyes en las cuales no se nombra ni se establece, ni siquiera por un resquicio hay la figura de los puertos de refugio y la importancia que eso significa para el momento de un accidente de derrame de hidrocarburos. Por último, yo hice recomendaciones para poner en práctica ante un evento de contaminación por derrame de hidrocarburos y en ausencia de zonas determinadas como los puertos de refugio para el Estado venezolano. En Venezuela, la principal industria, que es PDVSA, ellos tienen una normativa muy, digamos, muy corta, muy técnica, muy poco práctica, diría yo, para cuando se realiza un evento de esta magnitud, bien sea a través de un buque o bien sea en una refinería, para ellos atacar la contingencia y recoger o tratar de paliar lo negativo que significa tanto para la flora y como para el ecosistema marítimo, poder recoger a tiempo el eventual derrame y lo que eso implicaría para ese ecosistema. Por tanto, no sé si me da tiempo o si todavía ya estamos a corto, pero eso fue en realidad lo más resumido que pude sacarles de mi trabajo, y gracias por la atención que me prestaron. Me gustaría muchísimo poderme haber extendido más porque de verdad que la figura me apasiona, y yo cuando me propuse ser especialista en derecho ambiental, una de las cosas era poderlo aplicar a la especialidad anterior, que era derecho marítimo. Gracias. Muchas gracias, Jenna, por tu aporte. Muy clara la exposición. Y ahora vamos a pasar con... Yo los Sí, estoy viendo. ¿Este es Raquel? Sí, mucho gusto. Ay, qué bueno, Raquel, qué alegría. Hoy ha sido un éxito total, lo que han estado todos los ponentes. Esta semana ha faltado mucho, pero hoy ha sido estupendo. Muy bien. Entonces te damos la palabra que va a exponer su trabajo, que se llama Procedimientos Administrativos Ambientales para la Construcción de Líneas Férreas. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a el CENDE por la invitación que ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Por la invitación que nos han hecho para participar en este ciclo de conferencias con motivo de la conmemoración de sus 60 años de fundación. Asimismo, dar un agradecimiento especial por la oportunidad que nos proporciona a todos de incrementar nuestro desarrollo profesional a través de los diferentes posgrados que esta prestigiosa casa de estudio nos brinda. Ahora, sin más preámbulos, paso a presentarle el trabajo. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí. Ya. Bueno, Paso Raquel, a presentarles el trabajo, ¿me escuchan? Sí. Okay. Sí, sí. Que se tituló Procedimientos Administrativos Ambientales para la Construcción de Líneas Férreas. Como es de conocimiento de todos, sabemos que las grandes obras de infraestructura en el pasado fueron construidas solo atendiendo a alineamientos de tipo técnico
donde prevalecía la parte económica y no se consideraba la incorporación de las variables ambientales, motivo por el cual se produjeron muchos daños a veces irreversibles, inclusive con consecuencias negativas a las infraestructuras construidas. Esta situación ameritó la elaboración de un cuerpo de normas técnicas apoyados con una parte legal que permitiera el aprovechamiento de los recursos y las intervenciones al medio ambiente, minimizando los efectos negativos y maximizando los beneficios económicos y sociales. Este basamento legal, este cuerpo jurídico, estuvo apoyado en lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Forestal de Suelos y Agua, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Ordenación del Territorio, entre otras leyes. Toda vez que este normativo es tan denso, y en el caso que nos ocupa, que es para la línea férrea, había que tramitar muchos permisos ante diferentes gentes y no existía una normativa específica, surge la idea de elaborar como trabajo de tesis estos procedimientos administrativos ambientales para la construcción de las líneas férreas. El trabajo consistió en la elaboración de un manual para que el Instituto Autónomo de Ferrocarriles pudiera realizar los procedimientos administrativos para la obtención de los diferentes permisos para poder llevar a ejecución la construcción de la línea férrea, sus obras conexas, así como realizar la supervisión ambiental de las obras. La investigación fue principalmente de tipo documental y estuvo organizada en etapas. En la primera se realizaron visitas a los diferentes entes gubernamentales y privados que de una u otra manera estuvieran relacionados con todo lo que es la materia ambiental y la construcción de vías férreas, y también se realizaron entrevistas a expertos en el área ambiental y en el área de la construcción de vías. En la etapa número 2 se hizo una revisión, recopilación y clasificación de toda la bibliografía disponible en materia de construcción de líneas férreas y todo lo correspondiente a la parte legal. Finalmente, ya una vez con la información obtenida en las entrevistas y con la revisión bibliográfica, se procedió a hacer el desarrollo del trabajo atendiendo a un esquema y siempre bajo la mirada fija de que se cumplieran los objetivos planteados en la investigación y con los requerimientos de la especialización. Entre los resultados más importantes, cabe resaltar que el IAFE ahora dispone de un documento donde él tiene recopilado y organizado todas las leyes, decretos y normas para ellos tramitar los futuros permisos. Quedó para la consulta una descripción de todas las etapas de planificación de lo que es un proyecto ferroviario. Se identifican y se describen cada uno de los procesos constructivos y de qué manera ellos van a afectar los diferentes recursos dependiendo del área del trazado. Y finalmente en el punto 4, bueno, una guía detallada de todos los procedimientos a seguir y de todas las instancias a las que hay que acudir para la obtención de los diferentes permisos. Los aportes más importantes de esta investigación fueron dos, bueno, un poco lo que se habían mencionado anteriormente. Proporciona una guía detallada de las etapas que se deben considerar para la ejecución de un proyecto ferroviario, desde la escogencia de la ruta que menor afectación ocasione al ambiente. Generalmente se presentan 3 alternativas y es el ministerio quien decide la alternativa más conveniente desde el punto de vista ambiental. También este documento nos señala cuáles son las previsiones que deben considerarse, porque no solamente la ruta, sino las obras conexas como la construcción de vías de acceso para
acceder a los diferentes frentes de obra con las maquinarias, la construcción de los pamenos, diferentes frentes, dependiendo de la extensión del trazado ferroviario, las obras provisionales que van a brindar apoyo en los diferentes frentes de trabajo. En el caso particular del Caracas-Cuba, se construyó una línea eléctrica para suministrar la energía al ferrocarril. Se ubicaron los sitios de botes que lo que demanda es que estén lo más cercano a donde se están excavando los túneles, porque mayor de 5 kilómetros es económicamente no aconsejable. Y el otro aporte es la guía explícita de los procedimientos a seguir para los diferentes permisos, iniciando en la presentación del estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido y a lo solicitado por la Ley Orgánica del Ambiente como uno de los mecanismos de control previo ambiental y como según la metodología dispuesta en el decreto 1257, la solicitud de autorización para la ocupación del territorio, que es de vital importancia porque con esta autorización va a permitir elaborar el decreto de expropiación por causa de utilidad pública para despejar la vía. Luego, el tercer permiso, que es de autorización para la afectación de los recursos naturales, que se proporciona de tipo individual, dependiendo del tipo de la obra que se vaya a construir, un túnel, un viaducto, el trazado en sí mismo, el campamento. Y esto nos va a permitir construir cada una de las obras y el trazado. Y finalmente, de acuerdo a los mecanismos de control posterior tipificados en la Ley Orgánica del Ambiente y en el decreto 1257, se proporciona una guía para hacer la supervisión ambiental de las obras. Finalmente, se dan 3 recomendaciones basadas en la experiencia laboral en la institución y en el conocimiento que nos proporcionó esta especialización en cuanto a lo siguiente. Bueno, recomendamos que se incorpore la variable ambiental desde las etapas tempranas del proyecto, de manera de implementar los correctivos que sean necesarios o elaborar los proyectos que se requieran, y esto nos va a permitir minimizar costos y efectos ambientales negativos. Y que el equipo ambiental trabaje mancomunadamente con los proyectistas de manera que sean incorporadas todas las variables de tipo ambiental que sean necesarias para la minimización de los efectos negativos. Y finalmente, bueno, que cuando se vaya a tramitar la ocupación del territorio en el polígono de afectación, se incluyan la mayor cantidad de obras posibles asociadas y la principal de manera tal de obtener un permiso único que nos va a permitir trabajar más con los tiempos de estas grandes obras. Bueno, con estas recomendaciones finalizo la presentación. Espero que les sea de utilidad. Quedo a la orden de ustedes. Si quieren alguna pregunta o consultar los documentos, muchas gracias a mi profesora Isabel por darme la oportunidad y a Zulay. Buenas tardes. Muchas gracias, Fátima. ¿Me están oyendo? Raquel. Ay, Raquel, tú sabes que aquí te han puesto como Fátima. Porque estoy en la computadora de Fátima. Ah, entonces ya comprendo. Raquel Moreno es hermana de Fátima. Fátima nos dejó. Fátima también hizo esta especialización. Pero bueno, ya no anda por este mundo. Y un recuerdo también para ella con mucho cariño. Fátima, ella no lo dijo, pero ella es geógrafa egresada de la Universidad Central de Venezuela e hizo la especialización en Derecho del Ambiente e hizo también
la maestría en manejo de cuencas. Bueno, Raquel, un gran gusto tenerte de nuevo. Ahora vamos a pasar, y gracias por haber sido tan puntual, vamos a pasar al ciclo de preguntas, pero creo que no va a haber mucho tiempo, porque ya nos fuimos pasando. ¿Hay alguna pregunta? Creo que hay una manita por allí que se acciona cuando quiere alguien hacer una pregunta. Ajá. Jesús, ¿cuál pregunta tiene? No es una pregunta, Isabel. Ajá. Primero, saludarte. Veo que estás muy bien. Y quería hacer era más bien una reflexión, porque me has dejado impresionado con las cifras que diste al inicio de los trabajos de grado. Y en ese marco quiero hacer una reflexión. Yo siempre he tenido la idea de que nuestros programas de docencia o de estudio son muy relevantes en el sentido del círculo que se genera entre docencia y conocimiento para la acción, que es lo que estoy observando en estas tesis que han presentado en el día de hoy. Cuando uno toma las tesis, y fíjate lo que he dicho, conocimiento para la acción, porque casi todas las tesis tienen un componente muy fuerte para actuar. Cuando uno agarra estos trabajos y los somete como a 3 criterios, pertinencia social, me parece excelente, son muy pertinentes para la sociedad, rigor académico, cumple con todo lo que establece la academia del rigor que se debe tener. Sin embargo, por lo que dijiste al inicio, a veces siento, y sobre todo cuando María Febres hizo la mención a su publicación de su libro, que a veces nos está fallando la visibilidad de los resultados que obtenemos a este nivel. Esa era la reflexión que quería hacer y felicitarte por tan maravilloso esfuerzo. Muchas gracias, Jesús. Yo les decía al principio que yo no sé si lo dije, pero yo estoy enamorada de esa, y sigo enamorada de esa especialidad. Realmente me ha gustado tanto trabajar ahí, y mis alumnos pues lo saben. Pero fíjense ustedes, cuando hacemos eventos de este tipo, yo me quedo más maravillada todavía. Fíjense que aquí se presentaban muy pocas tesis, y ustedes vieron la variedad de situaciones, la variedad de aportes, como dice Jesús, para el ejercicio, para generar conocimientos para la acción. Fíjense ustedes, ahora imagínense ustedes en 69 tesis que van hasta hoy, o trabajos especiales de grado, que van hasta hoy, 69, si en ese puñito vimos esta maravilla. Realmente es lástima que no se pueda visibilizar, es lástima que no se publiquen, pero realmente es un esfuerzo maravilloso. Aquí estaba Francisco antes hablando, que está en la fiscalía. Fíjense que esa fiscalía del ambiente, no la de él, ¿no? Me refiero a la parte ambiental de la fiscalía, se crea por una tesis que salió del CENDE, que salió justamente de edades. O sea, esa tesis que proponía la creación de una unidad de delito ecológico o de delito ambiental dentro de la fiscalía, bueno, claro, hubo una serie de circunstancias, el fiscal en ese momento se apasionó por la idea, etcétera, y se creó la unidad ambiental. Y así mismo, bueno, esa se vio ya en la práctica, no salió publicado, pero eso fue el efecto, pues, yo diría que inmediato. Y así tantas, la de Jena sobre los puertos de refugio, bueno, todas las que escuchamos aquí fueron la de Raquel sobre el procedimiento administrativo para la construcción de vías férreas. O sea, todas las tesis fueron realmente magníficas. Yo los felicito a mis queridos alumnos. Y bueno, y hay aquel montón en el CENDE, en la biblioteca del CENDE, esperando que ustedes vayan a verla. ¿Hay alguna otra reflexión o pregunta? Coromoto alzó la manita. Hola, saludos a todos, saludos especiales a Isabel. Bueno, no puedo dejar de manifestar mi alegría de
de verte también y agregar que quizás o sea, hicimos muchas reflexiones acerca de los factores que contribuyeron que contribuían en cada momento al éxito de la especialización. En un momento incluso hicimos un proyecto para presentarlo como un programa meritorio de uno de los premios que daba el Consejo de Estudio de Posgrado. Yo creo que otro mérito que tiene, y una de las claves de éxito, era la cohesión de los profesores y la cohesión de los profesores en relación a la guiatura de los estudiantes. O sea, la guiatura de los estudiantes estaba muy clara. Además estaba, o sea, fundamentalmente como en las manos de Isabel, que lo tenía muy claro. Y eso, bueno, quiero hacerlo resaltar hoy y bueno, felicitarte y saludarte con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Jenna tiene alzada la mano. Sí, profesora, como bien usted lo dijo, usted es una apasionada del derecho ambiental, pero no queda allí, ¿oyó? Usted cuando tiene el inicio o cuando hace la apertura de la especialización en derecho ambiental, en el caso mío personal, usted transmite ese enamoramiento, ese encantamiento. Y es tanto que uno se apasiona con lo que está haciendo dentro del aula y más aún por la excelencia de todos y cada uno de los profesores que transmiten los conocimientos en esa especialización. De verdad que yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento, de elogio para su persona, de elogio para el CENDE y que de verdad, a pesar de las circunstancias que nos rodean políticamente en nuestro país y por la cual muchos hemos tenido que emigrar, se continúe en esa labor porque es grandiosa y eso deja muy en alto el nombre de nuestro país. ¿Me escuchan? Coromoto mencionó, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Coromoto mencionó una cosa que yo debía haber hecho, gracias Coromoto, y es la cohesión del equipo docente. Ese era un equipo realmente amarrado. Ahí estaba Cecilia Sosa, ahí compañeras queridísimas del Ministerio del Ambiente como María Antonieta Febre, Dinora Guerra, la Nora Vázquez de Escobar también del Tribunal Supremo, bueno, una cantidad, Eduardo Ceplaqui, bueno, una cantidad no solamente de lumbreras, porque eso es más fácil como que de encontrar, aparentemente difícil, pero es aquel apasionamiento que tenían con el curso y la cohesión para sacar el tiempo de donde no lo había, para enamorarse de aquellas tesis que, bueno, que también eran tan buenas que no había que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Pero sí, Coromoto, muchas gracias por recordar eso, que es verdad, ese era un equipo, yo hablo en pasado, no, ese es un equipo sólido. Ya no están con nosotros algunos de ellos, pero como el Ciro Castellano, pero como María Antonieta Febre, pero es un equipo muy sólido, muy cariñoso. Yo diría amoroso. ¿Hay alguna otra manita levantada por allí? Bueno, si no, entonces vamos a dar por terminada la reunión con apenitas 4 minutos de retardo. Qué cosa tan buena. Bueno, y ha sido una gran alegría. Yo también estoy enamorada. Yo como que estoy muy fácil para enamorarme, porque mire, este Zoom a mí me tiene enamorada. Enamorada, pero como estoy prisionera, entonces, bueno, aunque le dije, no, ya la que la silla de ruedas, pero
para mí ha sido una maravilla, porque además yo lo siento como tan cercano, como que están allí en la sala de al lado y que yo puedo ir a tocar la puerta y saludarlos y abrazarlos. Y bueno, qué cosa tan buena. Entonces, Sí. y esto es lo que hay. Es lo que hay. No queda de otra. No queda de otra, pero qué bueno que existe esta parada. Bueno, entonces, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Coromoto, ¿quieres tomar la palabra para despedir el evento? Me das ese honor. Bueno, Coromoto, usted siempre tiene las ideas muy claras. Mira, Norma. Sí, bueno, agradecerles a todos, agradecer justamente pues esta celebración de los 60 años del CENDE, en donde estamos intentando hacer visibles sus logros, especialmente en esta ronda que le hemos dedicado a los trabajos de los egresados. Yo también estoy de acuerdo con Jesús en que es una deuda, es una deuda que tenemos todos, o sea, no solo los coordinadores, sino, bueno, todos docentes. Podemos hacer muchísimo más esfuerzo de los que hacemos en hacer visibles los productos de los egresados, que son generación de conocimiento pertinente al desarrollo. Bien, a los estudiantes, que hay muchas otras formas de usarlo. Yo creo que el conocimiento científico también tiene que tomar espacios divulgativos, con mayor posibilidad de comunicación, porque las tesis tienen como ciertas barreras al público porque están escritas para especialistas. Pero de allí salen muchas reseñas, muchas conferencias, muchas maneras de hacer visible. Entonces, esto te agradezco que me hayas dado esta oportunidad. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y hasta la próxima, que ojalá sea pronto. Un abrazo.